Con la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado entre diversos países de todo el mundo. Esto involucró pues, prácticamente casi todo el bloque mundial, ya que quieran o no, aunque no intervenían directamente, estaban de ciertos lados. México permaneció neutral hasta que un submarino alemán interceptó que había un buque mexicano y creyó que este le proveía de petróleo a Estados Unidos, por lo cual atacó el buque. Obviamente México respondió a esto con una amenaza de guerra que contra las potencias del eje. Obviamente pues ninguna de estas potencias respondió y fue que México decidió entrar a la lucha. México participó de manera activa, podría decirse, enviando un escuadrón, el escuadrón 207, que eran pues aviadores entrenados y que fueron a combatir al frente. Esta fue la mayor participación de México directamente en la lucha, aunque México también tuvo otra relevancia dentro de. Estados Unidos necesitaba pues de todos los hombres y todos jóvenes que pudieran ir a pelear al frente para defender pues obviamente la nación y todas esas cuestiones patriotas. Obviamente Estados Unidos se quedó sin su mano de obra, que eran pues el hombre. Empezó a contratar mujeres, pero aún así esto no fue tanto y se establecieron contratos con México, de modo que mexicanos, campesinos podían ir y emigrar a Estados Unidos y pues podían cultivar el campo y hacer todas las labores que hacían los hombres de Estados Unidos, pero el mexicano. Esto fue un gran apoyo a la economía en su momento, ya que pues se ganaba mucho más que estando aquí en México y pues obviamente se dieron muchas remesas. Estas personas enviaban dinero a sus familias y pues aparte de todo esto que pues claro, estaban de manera legal en Estados Unidos y que incluso si ellos decidían que en algún momento cuando acabó la guerra regresar pues para visitar a su familia, ellos podían tenían un cierto periodo de tiempo para poder regresar a Estados Unidos y poder continuar con sus trabajos normal. Esto fue una gran importancia para México. También cabe recalcar que como México no libró la guerra en su frente, esto le permitió que él no se vio afectado por esos daños de la guerra y él pudo seguir. México también tuvo un papel como envió mucha materia prima a lo que serían las potencias aliadas y pues obviamente pues con el petróleo que obviamente le daba a Estados Unidos y pues a México le convenió mucho. Después de este periodo México pudo prosperar económicamente y se dio la industrialización por sustitución de importaciones. Esto es que México le apostó a industrializar la que sería el país. Se dieron parques industriales, por ejemplo, y México comenzó a manufacturar todos esos productos que México exportaba comúnmente. Exportaba. Entonces, México se vuelve productor de esto. Ya no depende de otras naciones para que le estén mandando cosas. Y es entonces que se deja de importar, se hace comprar cosas del extranjero y México produce. Esto obviamente también causó mucho avance económico, ya que no se dependía de nadie y de cierto modo podríamos decir que el dinero se conservaba dentro de, ya que México sacaba materia prima, la manufacturaba y él mismo la consumía. Todo el dinero se quedaba dentro del país, no había un intercambio con otros, lo cual pues obviamente aumentaba la economía del país. Este modelo pues funcionó mucho, pero pues también tuvo sus fallas, ya que pues se aplicaron también muchas medidas proteccionistas para apoyar toda esta industria mexicana y dejar de lado lo que sería la extranjera. Y pues obviamente pues, la industria, el mal mexicano empezó a bajar la calidad de sus productos, lo que nos llevó a que al final teníamos productos demasiado caros o demasiado malos comparados con otros y no los pudimos llegar a exportar en algún momento y empezamos a sufrir de todas estas fallas que tuvo el modelo. Ahora hablaremos acerca del modelo hacia adentro que se dio en 3 etapas. La primera es de crecimiento e inflación y es cuando todo comienza a mejorar en México, comienzan a elevarse los precios, la economía comienza a crecer, pero pues los precios en el país aumentan y hay muchísima inflación. Fue de 1940 a 1958 y durante esa etapa gobernaron Ávila Camacho, Miguel Alemán y Ruiz Cortines. Después vamos con la segunda etapa, que es desarrollo estabilizador. Aquí fue cuando se caracterizó por las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto de México. Aquí básicamente crecieron los precios, pero ya no hubo tanta inflación como en la anterior.
fue de 1958 a 1970. Durante esta etapa gobernaron Díaz Ordaz y López Mateos. Y después en la tercera etapa, que es la última, es la de crisis de agotamiento, que fue de 1970 al 1982, que fue cuando terminó todo. Durante esta etapa gobernaron Echeverría Álvarez y López Portillo. Y aquí, como se lo dice, fue un momento de crisis, donde todo se fue para abajo. Hubo crisis en la agricultura, en el campo, y todo lo que pasó en el campo no se pudo recuperar para nada. Y hubo una etapa de hambruna. También, pues, como digo, todo se fue para abajo. Y pues la agricultura, todo eso fue por la falta de agricultura. Ahora voy a hablar acerca de la globalización y del neoliberalismo. Están dos autores. El primer autor es acerca de la globalización, que es Chakrabarti Raghavan, y es un analista de tercer mundo, y cita que la globalización en la esfera de los campos económicos mundiales o del nuevo mundo orden económico, la globalización adquiere una gran variedad de usos del surgimiento de una nueva y asimétrica división de la mano de obra del mundo, junto con una mayor dispersión de la actividad económica dirigida por la planificación gubernamental o estatal en varios países. Es lo que dice este primer autor. El segundo autor es Immanuel Basher, que es un historiador y sociólogo, y dice que el primer lugar encuentro que el término de globalización es una gran parte del eslogan y mistificación y no una realidad. Ahora voy a citar los autores del neoliberalismo, y el primero es Frei Betto, que es un escritor y autor brasileño, y también es considerado como uno de los como líderes de la liberación. Él dice que el liberalismo es un nuevo carácter del viejo capitalista. Este adquirió fuerza y hegemónica en el mundo a partir del siglo XIX con la Revolución Industrial. El perfeccionamiento de las máquinas capaces de reproducir a gran escala el mismo producto y descubrimiento de la electricidad posibilitarán a la industria producir no en función de las necesidades humanas, sino sobre todo apuntado en el aumento del lucro de las empresas. Es lo que dice este autor. Y ahora vamos con el segundo autor, que es Cristóbal Key, que es un economista y sociólogo, profesor e investigador de los estudios sociales, o también abreviado como SS. Este autor dice que el neoliberalismo persigue la estabilidad macroeconómica, la disciplina fiscal, el libre comercio, la liberalización fiscal, las privatizaciones, la desregulación, la liberación del mercado del trabajo y derechos de la propiedad seguros, entre otras políticas. Eso es lo que dice Cristóbal Key. Hola, estamos con el profe Rodolfo y vamos a hacer las siguientes preguntas. ¿Qué concepto tienes de la globalización? Pues es un acontecimiento donde todo es dado hacia los demás y en igualdad. Ok. ¿Cómo crees que la globalización afecta a nuestro país? Sobre todo económicamente, porque si afecta en la bolsa de valores, por si en este caso Estados Unidos, le afecta a México, porque está vinculado la globalización en lo económico. Ok. ¿Puedes nombrar un aspecto negativo de la globalización en nuestro país? Aspecto negativo de la globalización. Sí. Pues que no todos, pues que no toda tal vez puede ser en la economía, que no todo está dado por igual, sino hay diferentes clases sociales. Ok. ¿Crees que la globalización afecta a la economía de nuestro país? Claro que sí, ya le había respondido que es por parte de otras economías a nivel mundial y de ahí se rige. Sí. ¿Afecta a la de usted? Claro, ahorita sube la gasolina, sube todo. Ok. Y por último, ¿la globalización ayuda a que ya no haya pobreza o lo empeora? ¿Qué piensas? Yo creo que hay desigualdad en todo el mundo. Es dependiendo si la empeora, porque creo que no toda la gente tiene acceso tanto a la educación como a ciertas cosas. Entonces, creo que la mayoría tiene un mal concepto que es la globalización. No creo que sea un pensamiento, una corriente, es como un estilo de vida. Okay. Muchas gracias, profe. Sí, de nada. Estamos con el profe Alberto y vamos a hacer las siguientes preguntas. ¿Qué concepto tienes de la globalización? Bueno, la globalización es vamos a decir, una forma de que vaya un país progresando o vaya mejorando
en la parte de tecnología, en la parte de recursos, en la parte económica, en la parte de desarrollo poblacional. Ok. ¿Cómo crees que la globalización afecta a nuestro país? Pues habiendo a lo mejor un poco de falta de interés en el crecimiento poblacional, desarrollo, también causaría de lo que es el desempleo, ¿no? Ok. ¿Puedes nombrar un aspecto negativo de la globalización en nuestro país? Pues yo creo que negativos no habría, pero pues ahora sí que lo que genera es que no hay empleos. Ok. A la causa de la ausencia, pues no hay generación de empleos. Ok. ¿Crees que la globalización afecta a la economía de nuestro país? No, al contrario, creo que los favorece. Ahora sí que habiendo más inversión en nuestro país, mejoraríamos todos. ¿Afecta a la de usted? No, tampoco. Ok. Y por último, ¿la globalización ayuda a que no haya pobreza o la empeora? ¿Qué piensas? Pues si se maneja mal, sí puede afectarse. O sea, sí puede afectar la parte económica de las personas, ¿no? Si hay un buen manejo, si hay una buena constancia en lo que es en la parte de la economía, no habría ningún problema. Muchas gracias, profe. No de qué, hasta luego. Ahora nos encontramos con el profe Jaciel y vamos a realizar unas preguntas. Bueno, Buen día, profe. buen día. ¿Qué concepto tiene de la globalización? La globalización yo siento que es la interdependencia de diferentes naciones y comparten cultura, productos, alimentos, etcétera. Ok. ¿Cómo cree que la globalización afecta a nuestro país? Pues yo creo que la globalización, más que nada que afectar, nos ha permitido estar en contacto con otras culturas, tener acceso a otras informaciones, a otros productos y pues algunos ejemplos de cómo nos afecta. Pues, veamos ahora con los movimientos que hicieron, si la gasolina varía en algún otro lado, el costo también varía en nuestro país. ¿Puede nombrar un aspecto negativo de la globalización en nuestro país? Algo negativo, pues no sé, ahí sí no te podría decir algo así negativo. ¿Cree que la globalización afecta a la economía de nuestro país? Pues realmente que nos afecte, no. Si lo tomamos por el lado que debe ser, genera competencia, sí, porque al no tener antes acceso a otros productos de otras marcas que nos ofrecen lo mismo, pues las empresas jamás nos ofrecían lo que ellos querían. Al haber acceso a otras a otras marcas del mismo producto, pues genera que vayan mejorando y nos ofrezcan mejores productos. ¿Cree que afecta a su economía? Pues así que afecte o beneficie, pues digamos que sí, ¿no? También depende del factor de nuestro gobierno, cómo maneja las políticas. ¿La globalización ayuda a que ya no haya pobreza o la empeora? ¿Qué piensa? Pues yo siento que puede ser un poco de ambas, ¿no? Digamos que algunas cosas las puedes aplicar a tu país, dependiendo, o sea, cosas que algunos planes que hayan aplicado en otros países, dependiendo de su contexto, aplicarlos aquí, ¿sí? Algunas cosas, productos, pues se supone que al haber variedad de productos, pues para una manera de entrar al mercado es bajando los precios o tener otra diversidad de costos. ¿Es todo? Muchas gracias, profe. Hola, estamos con la Miss Karina, que es encargada de la biblioteca, y pues vamos a hacer las siguientes preguntas. ¿Qué concepto tienes de la globalización? Pues la globalización es un proceso histórico, político, tecnológico, social que nos afecta a todos. ¿Cómo crees que la globalización afecta a nuestro país? Afecta, por ejemplo, en la subida de precios, desabastos, digamos, importaciones, exportaciones con las empresas. En lo cultural, digamos, pues serían que eso yo creo que lo que me agrada más, los intercambios que ahora tenemos gracias a la tecnología. Obviamente también muchos eventos naturales le afectan. ¿Puedes nombrar un aspecto negativo de la globalización en nuestro país? La pobreza, la desigualdad. Okay. Sí, porque sí, obviamente si son grandes empresas, a mayor poder, más producción, a trabajo muy barato. ¿Crees que la globalización afecta a la economía de nuestro país? Sí, totalmente. ¿Afecta a la tuya?
Sí, definitivamente. Y por último, ¿la globalización ayuda a que ya no haya pobreza o la empeora? ¿Qué piensas? La empeora. ¿Es todo? Sí. Muchas gracias. Grandes sucesos del siglo XX, como lo fue la Segunda Guerra Mundial, marcaron el rumbo económico del país, ya que permitió que nuestra economía aumentara a costa de las demás. El modelo aplicado durante el siglo pasado causó el milagro mexicano, el cual es de los mayores crecimientos económicos que consideramos tuvo el país. Creemos que la apertura comercial de México fue una buena medida para abrirnos a la globalización y aprovechar los beneficios de esta. Sin embargo, algunas medidas no han sido bien tomadas para ponerlas a aprovechar. Hemos tenido cosas buenas de la globalización, como importar productos extranjeros que no tenemos, pero también las caídas del mercado internacional nos han llegado a afectar por no saber cómo lidiar con esto. La globalización en definitiva es algo bueno, pero que debemos tomar mejores medidas en México.